ABA for Love, parte 6. Principales destinatarios de la terapia ABA, autismo y ADHD. ¿Qué es el autismo? Características comunes. El autismo, conocido también como trastorno del espectro autista, TEA, o por sus siglas en inglés, ASD, Autism Spectrum Disorder. Es una condición que afecta el desarrollo del cerebro e incide en cómo una persona percibe y sociabiliza con otros, presentando desafíos significativos en la comunicación y la interacción social. Las personas con autismo suelen mostrar patrones de comportamiento repetitivos y restringidos. El término espectro indica que hay una gran variedad en los síntomas y capacidades entre las personas con autismo. Debido a estas características, quienes tienen autismo pueden enfrentar dificultades para integrarse en la sociedad, lo que lleva a una alta demanda de terapias especializadas como el análisis de comportamiento aplicado, ABA, enfocadas en fomentar su inclusión y desarrollo social. Las características o comportamientos más comunes en personas con autismo incluyen, por ejemplo, dificultades en la comunicación social, problemas para sostener conversaciones, dificultad para establecer y mantener contacto visual, retrasos en el desarrollo del habla y el lenguaje y problemas para comprender gestos y expresiones faciales. Además, comportamientos repetitivos, por ejemplo, ecolalia o la repetición de palabras o frases, movimientos corporales reiterativos, tales como balanceos o aleteos de manos, seguimientos rigurosos de rutinas o rituales. También incluyen intereses limitados o intensos, como apego considerable a ciertos temas u objetos, preocupación por áreas de interés que pueden ser extremadamente específicas y detalladas. Respuestas sensoriales inusuales, como hipersensibilidad o insensibilidad a estímulos sensoriales como el sonido, la luz, la temperatura o la textura de los alimentos. Además, preferencias de marcas por ciertos alimentos basadas en la textura. También dificultades para adaptarse a cambios, como resistencia a modificaciones en las rutinas o entornos, problemas para manejar y transiciones o cambios en la actividad cotidiana. También desarrollos desiguales de habilidades. Por ejemplo, el desarrollo avanzado en áreas específicas como matemáticas o memoria, contrastando con atrasos en otras como las habilidades sociales. Es fundamental recordar que el autismo se manifiesta de forma única en cada individuo y no todas las personas con autismo exhiben todas estas características. Algunas pueden tener competencias sociales avanzadas, mientras que otras pueden experimentar dificultades significativas. ¿Qué es el ADHD o en inglés ADHD? El TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido en inglés como ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, es una condición del desarrollo neurológico que se caracteriza por niveles persistentes de inatención, hiperactividad y comportamientos impulsivos que interfieren con el funcionamiento diario en el desarrollo. A menudo se diagnostica en la infancia y puede continuar en la adultez. Las principales características del TDAH incluyen la inatención, por ejemplo, dificultad para mantener la atención en las tareas o actividades lúdicas, tendencia a cometer errores por descuidos en la escuela o en otras actividades, problemas para seguir instrucciones y finalizar tareas escolares, quehaceres o deberes laborales, desorganización y dificultad para manejar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Hiperactividad, por ejemplo, inquietud constante, dificultad para permanecer sentado en situaciones donde se espera, correr o trepar en situaciones inapropiadas, incapacidad para jugar o participar en actividades tranquilas. Impulsividad, tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias, interrupción constante de conversaciones o juegos y dificultad para esperar su turno. Es importante mencionar que el ADHD se presenta en tres subtipos: predominantemente inatentos, predominantemente hiperactivo e impulsivo y combinado. Cada persona con ADHD puede experimentar un conjunto diferente de síntomas y el grado de severidad también varía. Además, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad ADHD puede coexistir en otros trastornos,
lo que puede complicar su diagnóstico y tratamiento. Las estrategias de manejo incluyen medicación, terapias conductuales o ABA Therapy, por ejemplo, educación o entrenamiento y una estructura de apoyo adecuada tanto en el hogar como en la escuela o trabajo. Ética, supervisión y conducta profesional del RBT. Requisitos de supervisión continua para los RBT, es decir, para los técnicos de comportamiento registrados. 1. Supervisión general. Los RBT deben practicar bajo supervisión cercana y continua de un supervisor RBT calificado y o un coordinador de requisitos RBT. El propósito de la supervisión es mejorar y mantener las habilidades analítico-conductuales, profesionales y éticas del RBT. 2. Actividades apropiadas. Los RBT pueden realizar actividades típicas de técnicos en comportamiento, determinadas por sus supervisores. Ejemplos incluyen realizar evaluaciones de preferencias, implementar procedimientos de enseñanzas de ensayos discretos y generar notas de sesión. 3. Cantidad de supervisión. Se requiere supervisión continua durante al menos el 5% de las horas dedicadas a proporcionar servicios de análisis conductuales cada mes. 4. Actividades de supervisión. Desarrollar expectativas de rendimiento, observar y proporcionar entrenamiento de habilidades conductuales y dar retroalimentación, modelar comportamiento técnico, profesional y ético, guiar el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones éticas y de resolución de problemas, revisar materiales escritos como notas de progreso diario y hojas de datos, supervisar y evaluar los efectos de la entrega de supervisión analítico-conductuales. Proporcionar una evaluación continua de los efectos de supervisión. 5. Estructura de la supervisión. Incluir al menos 2 contactos de personas y en tiempo real cada mes. El supervisor debe observar al RBT brindando servicios en al menos una de las reuniones mensuales. Preferencia por observación en personas y en el sitio, pero se permite supervisar a través de cámaras web o videoconferencias. Al menos una sesión debe ser individual, la otra puede ser en una reunión de grupo pequeño con un máximo de 10 RBTs. 6. Responsabilidades del supervisor. Proporcionar toda la supervisión de manera individual. En organizaciones con múltiples supervisores, colaborar para garantizar que se cumplan todos los requisitos. Los RBT que trabajan en diferentes organizaciones deben cumplir con todos los requisitos de forma independiente en cada una. 7. Auditoría del BACB. Mantener la documentación de supervisión durante 7 años y estar preparado para presentarla incluso para ex-RBTs. En caso de auditoría, proporcionar al BACB la documentación de la supervisión realizada. 8. Restricciones éticas y de conflicto de intereses. El RBT no puede estar relacionado con ser superior a, empleador de, o tener múltiples relaciones con el supervisor RBT o el coordinador del requisito RBT. Además, pagar por servicios de supervisión no se considera como que el RBT sea empleador del supervisor. 9. Requisitos de formación para supervisores. Completar una capacitación basada en el esquema del currículo de formación de supervisores y subirla a la cuenta BACB antes de brindar supervisión. Los requisitos de supervisión garantizan que los RBT reciban una supervisión adecuada y efectiva, manteniendo altos estándares de prácticas profesionales y ética. Requisitos de documentación y reporte para RBTs. A continuación se presentan los requisitos esenciales de los documentos y reportes para los RBT basados en el módulo E de la segunda edición de la lista de tareas RBT. E1. Comunicación efectiva con el supervisor. Por ejemplo, programar reuniones regulares con el supervisor para discutir casos en cursos y progresos. También proporcionar actualizaciones regulares sobre el progreso del cliente, incluyendo cambios de comportamientos y desafíos. Además, buscar retroalimentación sobre el desempeño y formas de mejorar. También reportar inmediatamente cualquier preocupación sobre el progreso del cliente y la capacidad propia de implementar planes de intervención conductual. E2. Búsqueda activa en dirección clínica. Por ejemplo, buscar dirección clínica del supervisor cuando sea necesario, especialmente al implementar un plan de intervención conductual.
hacerlo de manera oportuna para no impactar negativamente en el progreso del cliente, seguir de cerca la orientación del supervisor y pedir aclaraciones si es necesario, y documentar la dirección clínica recibida en el registro del cliente. E3. Reportar otras variables que puedan afectar al cliente, como observar y documentar cualquier cambio en el comportamiento del cliente. Reportar cambios observados al supervisor tan pronto como sea posible. Seguir la guía del supervisor sobre cómo abordar cualquier cambio en el comportamiento o entorno del cliente. Y mantener la confidencialidad al reportar cambios. E4. Generación de notas de sesión objetivas. Proporcionar una descripción objetiva y precisa de lo ocurrido durante la sesión. Utilizar un lenguaje claro y conciso enfocándose en describir comportamientos de manera objetiva, observable y medible. Ser específico en la descripción de comportamientos, intervenciones y progresos. Escribir notas de manera oportuna siguiendo los requisitos legales y reglamentarios. Además, evitar opiniones personales y sesgos en notas de sesiones. E5. Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios para la recopilación de datos. Familiarizarse con los requisitos legales, reglamentarios y del lugar de trabajo para recopilación de almacenamiento, transporte y documentación de datos. Además, asegurar la recopilación de datos de manera precisa y consistente. Almacenar los datos del cliente de forma segura y en conformidad con los requisitos legales y reglamentarios. También transportar los datos de manera segura y efectiva. Documentar los datos de manera efectiva siguiendo todos los requisitos y estándares aplicables. Además, buscar orientación cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares. Estos puntos resumen las prácticas clave de los RBT que deben seguir en cuanto a la documentación y reporte, asegurando que mantengan estándares profesionales y que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios. Conducta profesional y alcance de la práctica. A continuación se presenta el resumen de los requisitos claves de la conducta profesional y el ámbito de la práctica para el RBT. Conducta profesional y alcance de las prácticas. F1. Descripción de los requisitos y supervisión y rol de los RBT. Los RBT deben recibir supervisión continua de un BACBA. La supervisión debe ser al menos el 5% de las horas de trabajo por mes, con un mínimo de 1 hora cara a cara. Los supervisores son responsables de monitorear y guiar la implementación del plan de tratamiento. Los RBTs implementan el plan de tratamiento, proporcionan servicios directos y comunican el progreso al supervisor. F2. Respuesta adecuada a la retroalimentación. Los RBT deben responder a la retroalimentación escuchando activamente y tomando medidas para mantener o mejorar su desempeño. Deben evitar ser ofensivos y ver la retroalimentación como una oportunidad para el crecimiento. También deben continuar recopilando datos y comunicándose con el supervisor para asegurar la efectividad del plan de tratamiento. F3. Comunicación con partes interesadas. Comunicar con las partes interesadas como familiares y cuidadores según lo autorizado. Solo compartir información permitida por el cliente o su tutor legal. F3. Comunicación con partes interesadas. También hay que buscar aportes de las partes interesadas para asegurar que el plan de tratamiento satisfaga las necesidades del cliente. Documentar todas las comunicaciones de acuerdo con pautas legales y éticas. En este resumen se refuerza la responsabilidad de los RBT de adherirse a un alto estándar de conducta profesional, asegurando que la dignidad y los derechos del cliente sean siempre respetados y que sus prácticas se mantengan dentro del alcance de la competencia y bajo la dirección de supervisores calificados. Código de ética de RBT 101. Los RBT son honestos y trabajan para apoyar un entorno que promueva el comportamiento veraz en otros. No inducen a otros a participar en comportamientos fraudulentos, legales o éticamente incorrectos. Siguen la ley y los requisitos de su comunidad profesional. Por ejemplo, BACB, empleador o supervisor. 102. Los RBT se comportan de manera profesional, son responsables de sus acciones y se refuerzan por cumplir con sus comportamientos laborales y contractuales. Cuando no puedan cumplir con los compromisos, los RBT trabajan con sus supervisores para abordar la situación en el mejor interés de los clientes. 103.
Los RBT solo brindan servicio bajo la certificación RBT dentro de un papel claramente definido bajo supervisión cercana y continua. 104. Los RBT nunca son empleadores de sus supervisores. Los RBT que también son aprendices, es decir, acumulan experiencias supervisadas para una futura solicitud de certificación BCBA o BCABA. Pueden contratar por separado los servicios de supervisión. 105. Los RBT no hacen declaraciones falsas, engañosas o exageradas sobre sus calificaciones o servicios como técnicos de comportamiento de manera consciente. Proporcionan un conjunto actual y preciso de credenciales relevantes a los empleadores y supervisores cuando se les solicita. 106. Los RBT brindan servicio de técnico de comportamiento solo después de que el supervisor confirme que han demostrado competencia. Trabajan con su supervisor para evaluar continuamente su competencia. Si un RBT identifica que se le pide hacer algo que va más allá del alcance de su certificación y o competencia, informan de inmediato a un supervisor u otras personas apropiadas en el lugar de trabajo y documentan esta comunicación. 107. Los RBT trabajan directamente con su supervisor para asegurarse de que sean culturalmente receptivos en su trabajo. Trabajan activamente en evaluar sus propios prejuicios y capacidad para trabajar con personas con diversas necesidades y antecedentes, por ejemplo, su edad, su discapacidad, su etnia, expresión, identidad de género, estado migratorio, estado civil, relación, origen nacional, raza, religión, orientación sexual, estatus socioeconómico, etc. Y obtienen cualquier capacitación necesaria en estas áreas bajo la dirección de su supervisor. 108. Los RBT no acosan ni discriminan a otros, por ejemplo, clientes, compañeros de trabajo. Se comportan hacia los demás de manera equitativa e inclusiva, sin importar la edad, discapacidad, etnia, expresión, identidad de género, estado migratorio, estado civil, relación, origen nacional, raza, religión, orientación sexual, estatus socioeconómico u otra base prohibida por la ley. 109. Los arbitinos son conscientes de que sus perjuicios personales o desafíos, por ejemplo, condición de salud mental o física, desafíos legales, financieros, matrimoniales, relaciones, puedan afectar la capacidad para llevar a cabo efectivamente sus servicios como técnico de comportamiento. Si sus prejuicios y desafíos pueden afectar el servicio, toman medidas para resolver el problema. Por ejemplo, desarrollar un plan de acción o cuidado, informar a su supervisor, abstenerse de trabajar con clientes hasta que se resuelva el problema, informar al BCBA y documentan estas acciones. 1.10. Los RBT evitan relaciones múltiples con clientes, compañeros de trabajo y supervisores. Las relaciones múltiples ocurren cuando se mezclan dos o más relaciones, por ejemplo, amigos, miembros de familia, empleados, empleador, etc., que pueden resultar en conflictos de intereses y riesgos de daño al cliente. Si los RBT descubren que han desarrollado una relación múltiple, informan de inmediato a su supervisor. Trabajan para resolver y documentan estas acciones. Y si la relación múltiple involucra a su supervisor, los RBT deben informar al gerente de su supervisión u otra entidad apropiada, por ejemplo, recursos humanos, BACV, y documentar esta comunicación. 1.11. Debido a que el intercambio de regalos puede llevar a conflictos de intereses y relaciones múltiples, los RBT no hacen regalos a clientes, partes interesadas o supervisores con un valor monetario superior a $10 estadounidenses o el equivalente en poder adquisitivo de otra moneda. Un regalo es aceptable si funciona como una expresión ocasional de gratitud y no resulta en beneficio financiero para el destinatario. Los casos de dar o aceptar regalos continuos o acumulativos pueden considerarse una violación de esta norma si los regalos se convierten en una fuente regularmente esperada de ingresos o valor para el destinatario. Si un empleador tiene una política más estricta con respecto al intercambio de regalos, por ejemplo, prohibir el intercambio de regalos, los RBT siguen esa política. 1.12. Los RBT no participan en relaciones románticas o sexuales con clientes, partes interesadas o supervisores actuales. No participan en relaciones románticas o sexuales con ex clientes o partes interesadas durante un mínimo de 2 años
desde la fecha en que termina la relación profesional. No participan en relaciones románticas o sexuales con ex supervisores hasta que las partes puedan documentar que la relación profesional ha terminado, es decir, la finalización de todos los deberes profesionales. No reciben supervisión de personas con las que hayan tenido una relación romántica o sexual pasada hasta al menos 6 meses después de que haya terminado la relación. Sección 2. Responsabilidades en la prestación de servicios del técnico de comportamiento registrado o RBT. 201. Los RBT no causan daño y trabajan en beneficio de sus clientes, tienen conocimiento y cumplen con los requisitos de informe obligatorio. 2.2. Los RBT siguen las instrucciones de sus supervisores, implementan con precisión los servicios de técnico de comportamiento y completan con precisión toda la documentación. Por ejemplo, datos del cliente, registros de facturación, etc. 2.3. Los RBT se comportan de manera profesional en todas las actividades laborales, por ejemplo, prestación de servicios, recepción de capacitación o supervisión. Toman medidas para mejorar su desempeño siguiendo los comentarios de los supervisores. 2.4. Los RBT no utilizan intervenciones desconocidas ni brindan servicios a poblaciones de clientes desconocidas a menos que hayan recibido una capacitación adecuada. 2.5. Los RBT implementan procedimientos restrictivos o basados en el castigo solo cuando estén incluidos en un plan documentado de cambios de comportamiento y después de que su supervisor haya verificado su competencia. 2.6. Los RBT dirigen cualquier pregunta o inquietud que ellos u otros tengan sobre sus servicios como técnico de comportamiento a supervisor. 2.07. Los RBT toman las acciones necesarias para proteger a los clientes cuando se dan cuenta de que se están violando los derechos legales del cliente o que existe un riesgo de daño para su cliente. En estos casos, los RBT informan del asunto al supervisor, siguen las políticas de la organización y documentan estas acciones. En algunos casos, los RBTs pueden necesitar ponerse en contacto con las autoridades pertinentes, por ejemplo, la Fuerza del Orden, el BACB y la Junta de Licencias. 2.08. Los RBT protegen la confidencialidad y la privacidad de sus clientes, partes interesadas y otras personas en el lugar de trabajo, siguiendo todos los requisitos relacionados establecidos por el BACB, los empleadores y la ley. Por ejemplo, leyes de privacidad, requisitos de licencia, etc. Los RBTs mantienen la confidencialidad al interactuar con información y los registros de los clientes. 2.09. Los RBT no comparten información de identificación, por ejemplo, fotos, videos e información escrita sobre los clientes en las redes sociales o sitio web. 2.10. Los RBT solo discuten información confidencial del cliente bajo la dirección de su supervisor, a menos que la ley lo permita por una razón válida, por ejemplo, proteger al cliente o a otros del daño. Los RBTs solo comparten información necesaria del cliente con sus comunicaciones relacionadas con el trabajo, por ejemplo, correos electrónicos y documentación. Sección 3. Responsabilidades hacia el BACB y el supervisor requerido por el BACB. 3.01. Los RBT cumplen con todos los requisitos del BCBA y el supervisor, incluyendo, pero sin limitarse a la supervisión, la documentación de la supervisión y las auditorías. 3.02. Los RBT son honestos y precisos en todas las comunicaciones con el BACB y su supervisor. Si un RBT se da cuenta que envió información o documentos inexactos o falsos al BACB, contactan de inmediato al BACB para corregir el problema. Si un RBT se da cuenta de que envió información o documentación inexactas o falsas a su supervisor o empleador, contactan de inmediato a esas partes para corregir el problema y determinar las necesidades de informar la situación al BACB. 3.03. Los RBT no hacen trampas ni ayudan a otros a hacer trampas en las evaluaciones de las competencias del RBT o en los exámenes de los RBT. Los RBTs siguen las reglas y los requisitos del BACB y sus centros de pruebas aprobados, incluyendo, pero sin limitarse a aquellos relacionados con la falsificación de información y la recopilación, uso o distribución no autorizada de materiales de examen. 3.04. Los RBT están conscientes de los eventos que necesitan informar por iniciativa propia al BACB y
a cualquier otra entidad requerida, por ejemplo, empleador, supervisor. Informan al BACB dentro de los 30 días posteriores al evento o dentro de los 30 días posteriores a tomar conocimiento del evento. Los RBTs deben informar por iniciativa propia al BACB cualquier evento que pueda afectar su capacidad para llevar a cabo eficazmente sus servicios como técnico de comportamiento o de cumplir con los requisitos del BCBA, incluyendo cargos legales y acciones relacionadas posteriores, investigaciones realizadas por empleadores, agencias gubernamentales, instituciones educativas o terceros pagadores que mencionen al RBT, acciones disciplinarias por parte de empleadores, incluyendo suspensiones y terminaciones por causa, agencias gubernamentales, instituciones educativas y terceros pagadores, o condiciones físicas, condiciones mentales o abusos sustanciales que puedan afectar la capacidad del RBT para proporcionar de manera segura servicios o técnicos de comportamiento. 3.05. Los RBT no hacen uso indebido de propiedad intelectual del BACB, por ejemplo, títulos de certificación, contenidos de exámenes, ni de otros, por ejemplo, materiales patentados de un empleador. 3.6. Los RBT mencionados a un aviso de presunta violación o que reciban una acción requerida por parte del BACB, por ejemplo, auditoría de supervisión del RBT, memorandos educativos, aviso de acción requerida del RBT, determinación disciplinaria o de apelación, aviso de suspensión o de revocación resumida, comparten inmediatamente el documento con su supervisor y trabajan en colaboración para responder a cualquier correspondencia y cumplir con los requisitos del BACB. 3.07. Los RBT verifican regularmente, por ejemplo, mensualmente su cuenta de BACB para asegurarse de que su información personal, por ejemplo, nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, sea precisa dentro de las 24 horas posteriores a tomar conocimiento de un cambio de su estado de certificación, por ejemplo, inactivo, vencido, suspendido, revocado. Los RBT informan el cambio a su supervisor y posteriormente cumplen con los requisitos del BACB aplicables relacionados con la práctica, facturación y el uso del título RBT.